Bueno, y entonces esto va a ser la constante por la derivada de la función. La otra que voy a utilizar, pues precisamente es la derivada con respecto a la variable independiente del logaritmo base b de un argumento. Y sabemos que la derivada es 1 entre el producto de el argumento por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente del argumento. Esas fórmulas ya se las saben, nada más hay que estarlas repitiendo. Por lo tanto, si aplico esas dos, aquí hay una constante y una función. Hay una constante y una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función. Pero esa función es un logaritmo, por lo que hay que aplicar esa fórmula. Por lo cual, aplicando las fórmulas de derivación, voy a escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la constante, que es 5 medios, por la derivada del logaritmo. Pero la derivada del logaritmo debes de escribir el argumento multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Por lo cual escribo 1 entre el argumento, que es 3x más 2, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Sabemos que el logaritmo, cuando no tiene base, le voy a escribir una base que es el número 10 por la derivada del argumento. Pero el argumento yo veo que es una suma. Como es una suma, pues hay que derivar el primero y derivar la segunda. Por lo cual, la derivada del primero es una constante por una función donde la función es una letra, que es la letra x. Y le voy a sumar la derivada del 2, que el 2 es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Y ya con eso ya hice la derivada de la primera parte. Acuérdense, chiquillos, que siempre hay que estar bien al pendiente de cómo se llama cada uno de los elementos, porque si no me queda claro cómo se llama cada uno de los elementos, voy a estar como que por ahí dudando, ¿no?, de qué es lo que debo de hacer y por qué lo debo de hacer así. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente. Acuérdense que lo que acabo de derivar es el minuendo, me hace falta derivar el sustraendo. Por lo tanto, como es menos, pues hay que escribir menos. Y otra vez es una constante por una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función, pero el logaritmo, saben que esa es la derivada. Por lo tanto, lo que hay que escribir es 1 entre el argumento, donde el argumento es 7 menos x cuarta, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Ya habíamos dicho que la base era 10, por lo tanto es el logaritmo neperiano de 10. Y lo que me hace falta hacer es derivar el argumento. La derivada del argumento, si se dan cuenta, comienza con una constante. Por lo tanto, la derivada de la constante sabemos que es 0. La derivada de la constante es 0. Y le voy a restar la derivada de x cuarta. Pero x cuarta es una potencia. Y ya saben que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces solamente es aprenderse las fórmulas, aprendérselas, repetirlas, ver cuál es el elemento que sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya acabé de derivar, se acabó la derivación, es solamente un paso. Aunque en muchos lugares luego les enseñan a derivar como en 25 pasos, ¿no? Con uno se tiene. Ahora bien, de ahí sabemos que ya hay que empezar a visualizar el resultado. Y para el resultado, recuerden que hay que considerar todo esto. No debe de haber exponentes negativos, no exponentes con fracciones impropias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es factorizar considerando el método de máximo común divisor, que es el método que estamos utilizando preferentemente en todas las derivadas. Siempre se va a estar utilizando el mismo. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, calculemos el máximo común divisor. En el numerador hay un 5, en el numerador hay un 1 y en el numerador hay un 3. Entonces, el factor que tengo en el primer miembro es el 15, el 3 y el 5. Revisemos qué hay en el segundo miembro, en el segundo término, perdón. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 4. Si se dan cuenta, no hay nada común entre el 5 y el 3 y el 1 y el 4. Por lo tanto, no hay máximo común divisor referido al coeficiente. Sabemos que el signo que se utiliza siempre es el del primero, por eso no le hice tanto rollo, ¿no? Entonces, en el numerador
no tengo un coeficiente que se repite más que el 1. Lo voy a escribir solamente para verificar si en el denominador tengo máximo común divisor. Si se dan cuenta, en el denominador aquí hay un 2, ese es el coeficiente, y aquí hay un logaritmo neperiano de 10. ¿Por qué es un coeficiente logaritmo neperiano? Porque aunque es una función logarítmica, está siendo aplicada a una constante, por lo tanto el resultado es un número, es una constante, y ya, no hay más. Sabemos que este 3 no es coeficiente porque es un factor que multiplica la x. Sabemos que este tampoco es coeficiente porque es un sumando que se le está sumando a la 3x, y nada más hay esos dos coeficientes. Y si ven en el siguiente, aquí tengo un 2, y si ya se dieron cuenta se está repitiendo, por lo tanto ese sí es máximo común divisor. El siguiente es el logaritmo neperiano de 10, y si observan también lo tengo en el primero, por lo tanto el máximo común divisor en el denominador es precisamente esa base común que es el 2 y esa base común que es el logaritmo neperiano de 10. La diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo es que máximo común divisor son todos los comunes y en el mínimo común múltiplo no. En el mínimo común múltiplo son todos, no importa que no sean comunes. Por eso aquí dice común máximo que divide. De ahí viene la situación del concepto, ¿no? Bueno, sabemos que en un término después del coeficiente sigue la variable, pero si observan, este término no tiene variable porque esta x no es variable, es un sumando. Y este término sí tiene variable porque aquí hay una variable que se está multiplicando. Pero como este no tiene, pues el máximo común divisor no tiene variable. Y si piensa en función exponencial, la única función exponencial es esta que está en el denominador y la otra es esta. Pero si se dan cuenta, estas dos no se parecen. Como no se parecen, no hay máximo común divisor de las funciones. Conclusión, ya tengo el máximo común divisor completo. Y ahora lo que voy a hacer es escribir lo que hace falta, para pronto, ¿no? Y lo que hace falta que escriba es un 5 por 3, que es un 15. Ahorita lo escribo nuevamente porque no se está dibujando. Va a ser un 15 en el coeficiente. Acuérdense, es este 5 y este 3. Y si ustedes observan, ya no hay otro elemento más que este denominador. Por lo tanto, es un 15 dividido entre 3x más 2. Ese es el primer factor. Es lo que hacía falta sin considerar los factores comunes. Y luego, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un menos por menos. Por lo tanto, el signo es un más. Recuerden que la estrategia es dividir, pero con respecto al signo, un signo más entre un signo más, pues sigue siendo signo más, ¿no? Y lo que me hace falta, pues obviamente también obedece a la división, pero si observan de la división, todos los numeradores solamente es un 4 dividido entre el 1, pues es un 4, por eso lo único que falta es escribir el 4, a eso me refiero, hace falta un 4. Y luego, con respecto a las variables, sabemos que tenemos aquí una x cúbica, pero dividido entre un 1, pues sigue siendo x cúbica. Escribo aquí la x cúbica y en el denominador, si se dan cuenta, solamente hay constantes. Por lo tanto, este denominador, que es la función exponencial, dividido entre un 1 que también hay aquí, pues sigue siendo la misma función exponencial, que es el 7 menos x cuarta. Y con eso ya realicé la factorización. Recuerden que empiezo por la factorización porque todos los resultados deben estar factorizados. Dime. 7 por 3, 21. Acuérdate que lo que hicimos fue este entre este y te dio 1. Y como ya te da la unidad, nada más hay que multiplicar el 15 por este binomio. Por eso estoy multiplicando el 15 por el 7. ¿Sale bien? Ahí ten cuidado porque a lo mejor lo estás confundiendo con productos cruzados, que luego por allá he visto un video donde dicen, para que hagas esta suma, multiplica este por el de abajo y este por el de abajo. Y ni al caso, ¿no? O sea, están pero si re bien perdidos. Pero tú revisas las gentes que lo han visitado y hay un montón de gente que le pone like porque está súper fácil, ¿no? Pero les están enseñando mal. Eso es lo malo de algunos videos que están en la red, ¿no? Bueno, ya me dio 105. Luego multiplico el 15 por la menos x cuarta. Obviamente me da un menos 15x cuarta. Vuelvo a repetir, en la suma de números racionales ahí viene todo involucrado, ¿no? Y ya después hay una operación suma. Por lo tanto, cuando hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador,
es como si dividiera solamente este entre este, que me da la unidad, y por lo tanto ahora el 4x cúbica es el que va a multiplicar al 3x más 2, obviamente aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Y la ley de los signos. De ahí me va a quedar entonces un 12x cuarta, leyes de los exponentes también están involucradas, y luego tengo un positivo, ese 4 por 2 me queda un 8, y un 8x cúbica, y ya quedó. Solamente revisamos, ok, ya está bien. Acuérdense que no es necesario aquí el paréntesis, vuelvo a repetir, porque al estar separada la raya de fracción quiere decir que ahí hay una multiplicación. Y entonces, otra vez, nunca pierdan de vista todos los estándares que debo de cumplir. Y los estándares además incluyen que debe de estar todo acomodado a manera de término. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo términos y todos los términos deben tener un orden. O sea, nada más es por eso, ¿no? Por lo cual, lo que observo que hay que hacer es que aquí tengo términos semejantes. Y como ahí tengo términos semejantes, me doy cuenta que uno es positivo y otro es negativo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es la ley de la resta con términos semejantes. Y entonces vuelvo a escribir la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente. Le comienzo. El signo debe de ser signo positivo. El coeficiente es 1 entre 2 logaritmo neperiano de 10. Y aquí es donde me entra la duda. ¿Aplico la propiedad o no la aplico? Bueno, si aplico la propiedad, me va a quedar logaritmo neperiano de 10 al cuadrado. Y eso es un logaritmo neperiano de 100. Y entonces entiendo que este es más complicado que este, porque este número es más feo que estos que tengo acá. Por esa razón, la propiedad no la aplico. ¿Por qué? Porque se complica el resultado. Es más grande el número. Tengan siempre referencia en eso. Siempre los números deben ser pequeños, siempre las operaciones deben ser las más sencillas, y así van a poder decidir. Ahora bien, después del coeficiente sigue la variable, pero sabemos que aquí no hay ninguna variable. Sin embargo, si hay función exponencial, que es la que me está dando aquí, por eso ya escribo la función exponencial, donde sabemos que esa multiplicación no la voy a realizar porque los resultados deben de estar factorizados. Menos 7x cuarta. Me voy al numerador, sabemos que aquí hay una ley de la resta, por lo tanto es un menos 3x cuarta por la ley de la resta. Ordenando, luego me queda un 8x cúbica y luego me queda un más 105. Y entonces la pregunta es, ¿ya terminé? ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? Dime 6. Vamos a factorizar por máximo común divisor. Específicamente lo que me importa es el signo. ¿Y por qué me importa el signo? Pues porque acuérdense que no puede haber una función que tenga aquí un signo negativo al principio. Debe ser el signo negativo, pero de todo. Entonces, cuando llego a la factorización, me va a quedar que aquí es la derivada. Disculpen, ya no quise escribir. En la derivada con respecto a la variable independiente. Ahí voy. Espérenme. Se pone roñis esta cosa. De la función que depende de la variable independiente y debe de comenzar precisamente con este signo, que es el que estoy factorizando. Luego del signo sigue el coeficiente, que es 2 logaritmo neperiano de 10, y luego sigue la función exponencial, que ya sabemos que en el denominador es 3x más 2 multiplicado por 7 menos x cuarta, y aquí pues simplemente hay que hacer el método de máximo común divisor, o sea, dividir. Por eso van a tener que dividir este término entre el signo, que me va a dar positivo, este término entre el signo, que me va a dar negativo, y este término entre el signo, que me va a dar negativo. Entonces ya simplemente voy a escribir un 3x cuarta, un 3x cuarta menos 8x menos 105 y ya se acabó. Dime 27. Bueno, solamente hago la corrección que me había faltado el exponente y ya de aquí este es el resultado. Específico que a veces hace que se confundan. Fíjense bien, este que está aquí, ese es un exponente, pero no es el exponente del argumento. O sea, les había mencionado que si ustedes tienen el logaritmo de una potencia, es porque precisamente el argumento es una potencia.
Pero en este caso, este exponente no es del argumento. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la ley. Eso se los enseñaron en geometría y trigonometría, solamente que se les olvida. En otras palabras, esta f de phi en realidad es un logaritmo de phi cuarta menos 3 veces phi cuadrada más 1, todo elevado al cubo. O sea, lo que está escrito arriba y lo que está escrito abajo es lo mismo. Pero a veces, como no se aprenden bien las propiedades y ven un exponente, luego quieren escribir este exponente multiplicando. Porque dicen, el exponente es una multiplicación. Así se lo aprenden, pues. O sea, no se aprenden como el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo del argumento. Ahí es donde vienen las imprecisiones cuando no se lo aprenden bien. Peor tantito, como luego no se lo aprenden bien y dicen que la resta y la suma es una división, resulta que luego terminan diciendo que es el logaritmo de 3 phi sexta. Ah, no es cierto, perdón. Es el logaritmo de phi cuarta entre 3 phi cuadrada, porque quieren hacer la división en una resta. Pero eso simplemente es confusión por no aprenderse bien las cosas. Ahora bien, entendiendo bien lo que les estoy pidiendo, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo aplicar ninguna propiedad de los logaritmos. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de las restas. Existe solamente la aplicación en los productos, en las divisiones y en las potencias, pero jamás en las restas y en las sumas. Por lo tanto, ahí no puedo aplicar ninguna propiedad, y como no puedo aplicar ninguna propiedad, pues ya, ni modo, ahí se quedó, y lo único que debo de hacer es comenzar a derivar. Obviamente, derivar de acuerdo a lo que yo ya tengo aprendido, ¿no? Y sabemos que lo que tengo ahí es una potencia. ¿Por qué? Porque está esta base elevado al exponente 3. Por lo cual, cuando ya empiezo a derivar, cuando ya voy a derivar, pues lo primero que hago es darme cuenta que eso que está ahí es una potencia. Y entonces ustedes saben que la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo cual, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es el exponente, que es de toda la función, multiplicado por el logaritmo neperiano de el argumento, que es phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1, y que obviamente hay que escribir entre paréntesis, elevada la base al exponente menos 1. Por lo tanto, si aquí era 3, el exponente menos 1 es 2. Y luego hay que multiplicar por la derivada del logaritmo. Pero ya saben que la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del argumento. Por lo cual, aquí hay que escribir 1 entre el argumento, donde el argumento es phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Pero el logaritmo neperiano de la base, que es el número neper, acuérdense que los logaritmos neperianos siempre tienen una base que es c. Esa, se los voy a escribir acá. Esto que les voy a escribir aquí es necesario que se lo sepan porque ya están en una altura donde se lo deben de saber. Hay algo que es la definición de logaritmo. La definición de logaritmo se las enseñaron en Mate 2. Y la definición de logaritmo, lo único que menciona es que, se los voy a escribir, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Listo. Ahorita se los abro para que lo vean. Y esa es la definición de logaritmo. La definición de logaritmo la vamos a utilizar mucho porque acuérdense que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. ¿Qué pasó, 17? Fíjense bien. Si yo tengo el logaritmo base 7 de 7 a la novena,
esta definición de logaritmo solamente está diciendo que el logaritmo, o sea, todo este logaritmo, el resultado de ese logaritmo es el exponente. Es el exponente. El resultado de ese logaritmo es el exponente. Siempre y cuando la base y la potencia tengan el mismo numerito. Entonces, como estos tienen el mismo numerito que es 7, el resultado de este logaritmo pues solamente es el 9. Eso lo debieron de haber aprendido en geometría y trigonometría. De la misma manera, ¿no? Si tienen el logaritmo base x de x a la 3, pues el resultado es 3, porque nada más es el exponente debido a que coinciden las dos bases. Es lo único que quiere decir. Por lo tanto, cuando yo tengo el logaritmo neperiano, sabemos que el logaritmo neperiano tiene el logaritmo base e. Dime. Que cuando estoy mencionando logaritmo neperiano se escribe el logaritmo base e, y si están diciendo que es de la base e, fíjense cómo aquí tengo lo mismo. Lo único que hay que escribir, por la definición del logaritmo, lo único que hay que escribir es el exponente. Por lo tanto, esto que está aquí es la unidad. Así que la fórmula es el logaritmo neperiano de la base, pero como el logaritmo es por definición el exponente, pues solamente estaré escribiendo el número 1. Y inclusive en algunas ocasiones ni lo escribe, ¿no? No es necesario escribirlo. Bueno, y luego viene la derivada de este argumento, pero todo ese argumento son potencias. Por lo tanto es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 de la derivada de la base con respecto a la misma variable que es 1, a veces ni le escriben, menos el coeficiente, que es una constante, multiplicado por el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, más la derivada del 1, que la derivada de 1 es una constante y por lo tanto es 0. Y ya con eso termina la derivada. Pero fíjense cómo aquí, vuelvo a repetir, no comencé con propiedades de los logaritmos. Todo depende de lo que yo tenga. Por eso es importante la parte de razonamiento. Y el razonamiento se basa en los conocimientos bien aprendidos. De ahí entonces, pues ya lo único que debo de hacer es acomodar. Si ustedes se dan cuenta, ese es un solo término. ¿Qué es un término? Un término es un coeficiente por una variable que no hay, por una función exponencial que son estas dos, por una función logarítmica que es esta. No hay variables porque aunque aquí tengan una phi, pues todos ellos son minuendo y sustraendo. Por eso no lo puedo considerar como variable. Y eso quiere decir que esto que tengo aquí es un solo factor. ¿Por qué es un solo factor? Porque aquí hay una multiplicación, aquí hay otra y aquí hay otra. Y lo demás está agrupado, por lo tanto no hay sumas ni restas. Y en otras palabras, ahí no debo de factorizar porque ya es un solo factor. Lo único que debo de hacer, como les había dicho, pues es acomodar a manera de término. Y ahí solamente lo pongo porque pues es lo único que hay que hacer, no hay otra situación, ¿no? No voy a hacer propiedad distributiva, ni ley de los signos, ni nada. Y entonces, lo primero que debe de ir es el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Pues nada más está el 3. Luego sigue la función exponencial. La función exponencial es esta y es esta. Y esta sabemos que es función logarítmica. Por lo tanto, esas funciones exponenciales, una la escribo en el numerador y otra en el denominador. Por lo tanto, aquí es un 4 phi cúbica menos 6 phi dividido entre la otra que está aquí, que es phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1. No se escribe en paréntesis porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Y luego viene la función logarítmica. Este 2, acuérdense que este 2 se escribe en el logaritmo, por lo cual aquí escribo un logaritmo neperiano elevado al cuadrado de un argumento que es phi cuadrada menos 3 phi cuadrada más 1. Entonces, acuérdense que les dije, como es un solo término, ya no tendríamos que pensar en un máximo común divisor. Sin embargo, hay que revisar siempre si de a de veras no se puede factorizar. ¿Se puede factorizar? Sí, no, y qué se puede factorizar. Si se dan cuenta, como dice su compañero, pues sí existe un máximo común divisor. O sea, de entrada, como ya es un solo término, no debería de haber máximo común divisor, pero sí lo hay. Y lo veo aquí, este número 4 se puede dividir entre 2, es el número mayor, y el número 6 también se puede dividir entre 2. Y aparte, hay un factor común que es el phi, por lo cual, entonces sí voy a agregar aquí que vamos a factorizar por máximo común divisor.
y máximo común divisor, entonces me va a llevar a entender que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es el número que divide a los dos es el 2, pero ese 2 es un coeficiente y el coeficiente multiplica al 3, por lo tanto aquí debo de escribir un 6. ¿Sí se dan cuenta que el 2 como que no está? Pero sí está, porque lo factoricé. Y luego la variable común, se dan cuenta que es la phi, por lo tanto el máximo común divisor incluye una phi, por lo cual el denominador queda idéntico, que es phi cuadrada menos 3, perdón, phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1. Y aquí debo de entender que estoy dividiendo el 4 phi, que es 4 phi cúbica, entre un 2 phi, aunque esté el 6, pues, pero el que factoricé fue un 2. Por lo tanto, el resultado de esa división es un 2, es un 2 phi cuadrada. Y luego cuando hago la otra, el otro cálculo, hay que dividir este menos 6 phi y hay que dividirlo entre el 2 phi, que fue el que estoy calculando. Por lo tanto, ahí me queda un menos 3. Y entonces la pregunta es, ¿ya terminé? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y si no he terminado, dígame qué se puede hacer. Bueno, aquí me faltó, ¿no? Aquí falta escribir el logaritmo neperiano al cuadrado de la otra, que es una phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1. La manera en que puedo factorizar todavía al numerador es una que se denomina factorizar por el método de una diferencia de 2 cuadrados. ¿Cómo sé que es una diferencia? Pues ahí se ve. Diferencia es una resta. 2 cuadrados. Pero es que el 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Pues yo nunca dije que tuviera raíz cuadrada exacta. Yo dije que le puedes obtener una raíz. Y aunque no sea exacta, acuérdense que ustedes deben estar súper familiarizados con lo que son los números irracionales. Por lo tanto, aquí es 6 phi. Por acá vamos a tener a un phi cuarta menos un 3 phi cuadrada más 1. Y aquí voy a tener una multiplicación de dos términos, que va a ser la raíz cuadrada del primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Pues como el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, se escribe raíz de 2. Oiga, pero hay raíces. Sí, son números irracionales. Y no están en el denominador. Como no están en el denominador, no hay problema. Ahí están bien. La raíz cuadrada de phi cuadrada, pues es phi, no hay pleito. Y la raíz cuadrada de 3 no es exacta, pero existe. O sea, es un número irracional. Acuérdense que los números irracionales son los que hay más y son los más importantes. Y solamente me hace falta escribir el logaritmo neperiano elevado al cuadrado del argumento, que es phi cuarta menos 3 phi cuadrada más 1. Y ahora sí, ya tengo el resultado como se debe de expresar. ¿Qué es derivar? Un mugroso paso que estaba por aquí. Solamente esta fue la derivación. Todo lo demás es que tú lo tienes que ajustar. Acuérdense que cuando ustedes están haciendo algo, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en un hot case. Si ustedes están haciendo un hot case, pues le agregan algo para que quede mejor. A lo mejor le cortan por ahí para que parezca un Mickey Mouse, o a lo mejor le ponen chochitos, o no sé. O sea, no solamente es lo que tienen que hacer, sino es presentar el resultado. Y en esa presentación del resultado es donde se diferencian los grandes chefs, hablando de cocina, que los que nada más venden taquitos de la Merced o cosas por el estilo. Ahí viene la gran diferencia en el profesionalismo que tienen. Dime, Once. Bueno, aquí acuérdense que debe de ser una en resta y otra en la suma. Ahí se me pasó. Entonces le podemos poner aquí la suma o aquí la suma, no importa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Ok.